la primera lectura tomada del libro del Eclesiástico, nos hablaba a nosotros de un personaje del Antiguo Testamento que lo viene a recalcar el Nuevo Testamento, el Evangelio según San Mateo. ¿Y cómo se llamaba este personaje del cual nos habla a nosotros sobre la liturgia y que nos lo presenta ciertamente como un modelo a seguir en la preparación para la venida del Señor? ¿Cómo se llamaba este personaje? ¿Cómo se llamaba? Elías, el profeta Elías. Y vea qué interesante esto, porque ¿quién es el profeta? El profeta es el hombre escogido por Dios. Una persona que es escogida por Dios y que Dios le comunica su palabra. En el Antiguo Testamento le llamaban la Dabar, la palabra de Dios comunicada al Neví. El Neví era el profeta. La Dabar, la palabra que viene de lo alto, comunicada al Neví. ¿Y qué hacía el Neví, el hombre de Dios, el hombre escogido por Dios? Pues salía a anunciar la palabra de Dios. Salía a predicar la palabra del Señor. Salía a llamar al pueblo a que se volviera de sus malos caminos y entrara a la conversión. Y eso es importante que nosotros lo tengamos en cuenta, mis hermanos y mis hermanas, porque resulta que existieron muchos profetas. Hubo mucho profeta en la antigüedad y hoy en día todos nosotros desde el bautismo somos también sacerdotes, profetas y reyes. Pero aunque en el Antiguo Testamento hubo profetas grandes, hay unos que son escritores y otros que son no escritores. Un ejemplo, encontramos 5 profetas mayores en el Antiguo Testamento y 5 profetas menores y 12 profetas menores en el Antiguo Testamento. Pero hay 2 profetas en excelencia que fueron profetas no escritores, pero que marcaron el corazón del pueblo de una manera tan terrible, tan real, tan profunda y tan verdadera que aún se sigue hablando de ellos, aunque no escribieron nada. Ellos son el profeta Elías y su discípulo, el profeta Eliseo. Ellos no escribieron, se escribe acerca de ellos. Y vea qué interesante, el profeta Elías era un profeta que inicia su acción profética en el reino del norte, y esto tenemos que entenderlo, porque resulta que el rey David unificó un solo pueblo, el pueblo de Israel. Le dio una tierra, la tierra prometida, Canaán, que Dios ya se la había prometido a Abraham. Canaán, hoy en día, el estado de Israel. Fortaleció una lengua, que es la lengua hebrea. Le dio una capital, una ciudad, que es Jerusalén. Y dejó los planos para el templo, que es el lugar donde reside Dios. Según el cronista, David dejó los planos que fueron construidos, el templo construido por su hijo Salomón. Y vea qué interesante esto, porque cuando David muere, entonces lo sucede en el trono Salomón. Salomón, el hombre lleno de sabiduría, Salomón, un rey verdaderamente conocido en el Antiguo Testamento, pero que comete grandes pecados. Entre otras cosas, Salomón tenía muchas mujeres. Dice que Salomón tenía 700 concubinas y 300 mujeres. Para algunos es un superhéroe, ¿no? 1000 mujeres, esto está bonito, pero 1000 suegras, uy, eso es una plaga. No, mentira. Vea qué cosa tan tremenda esto. 1000 mujeres, 700 concubinas y 300 mujeres. Qué cosa tan terrible. Y algunas de las mujeres de Salomón eran extranjeras. Y entonces cuando entraron con el rey Salomón en su palacio, no solamente entraron estas mujeres, sino que traían sus costumbres. Y ustedes lo pueden leer a lo largo y ancho de los libros de los reyes, de las crónicas, cómo el rey Salomón cometió pecados de idolatría, aceptando las costumbres que traían estas personas. Y entonces Dios le hace una promesa a Salomón. Le dice el Señor, te dividiré el reino, te lo voy a dividir.
y no te lo voy a dividir en vida por amor a tu papá, al rey David, pero te lo voy a dividir después de que mueras. Es verdad que eso es una atadura intergeneracional. Ahí la descubrimos, cómo por el pecado de Salomón va a pagar su hijo, y resulta que Salomón muere. ¿Y cómo se llama el hijo de Salomón? Ahí para que le pongan a sus hijos ese nombre, se llama Roboán. Roboán se llama el hijo de Salomón. Y Roboán gobierna de una manera muy terrible. Gobierna de una manera terrible. Le sube a los impuestos, le pone doble yugo, le pone doble cerviz y dice: si mi papá los castigó con rejo, yo lo voy a castigar con alacranes. Y entonces los ancianos llegan y le dan consejos: vea, no haga esto porque el pueblo se puede rebelar. Y él desecha a los ancianos y le pide consejo a los jóvenes. Y entonces, ¿qué dicen los jóvenes? No, vamos para adelante, vamos a obligar a este pueblo, doble servir, doble trabajo, doble impuesto. Y entonces, ¿qué pasa? Que el pueblo nos aguantó, y entonces un servidor de la corte de Salomón llamado Jeroboam se levanta en contra de Roboam y le da un golpe de estado. Hay una división, un cisma político y religioso en la época. Números, en el capítulo 12, nos lo dice a nosotros lo que es ese cisma tan tremendo. Pero vea que se divide el reino en dos. El reino del sur queda con una tribu, la tribu de Judá. Por eso después se van a llamar judíos, porque es la tribu de Judá. Judíos, la primera vez que se utiliza este nombre para describir al pueblo de Israel, lo hace la reina Esther cuando habla de los judíos, como lo llamamos hoy en día. Y el reino del norte, que es la famosa Decápolis, las 10 ciudades, pero resulta que como solamente había un lugar en donde se hacía presente Dios, que era el templo de Jerusalén, entonces el reino del norte no solamente se aleja sociopolítica, sino también religiosamente. Y entonces los reyes del reino del norte llevan al pueblo a la idolatría, a que quiten su fe de Dios, a que quiten su fe de Yahvé, a que quiten su fe del Creador, a que quiten su fe verdaderamente donde la tenían que tener puesta y la pongan los ídolos. Entonces vienen a darle culto a diferentes ídolos, entre ellos a los Baales. Los Baales son los demonios. Y vea qué interesante esto, porque los reyes se convierten en unos reyes tremendamente malos. Entre ellos hay un rey que es el rey Ahab, y la esposa del rey, que es Jezabel, una mujer terriblemente dañada, terriblemente mala. Y esta mujer era una bruja tremenda que llevaba al rey a que cometiera grandes errores y llevaba al pueblo a que le entregara su alma, su vida, su confianza a los Baales. Tanto que tenían profetas de Baal y tenían la religión dada a Baal. ¿Quién era Baal? Baal era el dios de la fertilidad. Claro, hay que entender antropológicamente, geográficamente, por qué el pueblo le daba culto a los Baales. Resulta que el pueblo era un pueblo nómada, iba y venía por el desierto, 40 años perdidos. Cuando se sientan, hacen asentamiento en la tierra prometida, se vuelven, entre otras cosas, agricultores. Y Baal era el dios de la fertilidad para los pueblos paganos, y es al cual empiezan a darle culto estos pueblos del reino del norte. Entonces es como si nosotros hoy en día dijéramos: tenemos que quitar la fe de Dios, quitar la fe de la Eucaristía, quitar la fe que nos enseña la iglesia y la cual nos gloriamos en profesar, y pusiéramos nuestra fe en el culto a la muerte, un ejemplo, lo que llaman algunos la Santa Muerte, e hiciéramos de la muerte nuestro propio Dios y adoráramos la muerte, y entonces le diéramos culto a la muerte e hiciéramos iglesias a la muerte y altares a la muerte. Eso fue lo que hizo el pueblo. Entonces, cuando el pueblo se estaba alejando de Dios, le estaba entregando su vida, le estaba entregando su fe a los Baales, ¿qué hizo el Señor? El Señor levantó un hombre, un hombre, y este hombre es el profeta Elías, un hombre que ardía de celo por Yahvé. Por eso, mírenme aquí y repitan conmigo: un profeta en medio de reyes. ¿Cómo es? Más fuerte: un profeta. Y el ciclo de Elías, como lo llaman los biblistas, lo encontramos en Primera de Reyes capítulo 17 hasta Segunda de Reyes capítulo 2. Ahí aparece el profeta
en medio de reyes. Y vea las primeras palabras que pronuncia este profeta. Dice, Elías el tesbita de Tisbe de Galaad dijo a Ahab. ¿Quién era Ahab? El rey que se había alejado ¿de quién? De Yahvé, que había llevado al pueblo a que le entregara su vida ¿a quién? A los demonios, a los Baales. Entonces el profeta habla directamente con el rey, que es el que quiere hacer que el pueblo sea idólatra y el pueblo se condene. Vean lo que dice el profeta a Ahab, el rey. Vive Yahvé, Dios de Israel, ante quien sirvo, que no habrá en estos años rocío ni lluvia, sino es por la palabra de mi boca. Palabra de Dios. Fuertes aplausos a la palabra del Señor. ¿Y qué decía el libro del Eclesiástico? Y lo viene a decir Santiago, capítulo 5 también. Elías, un hombre de Dios que abrió su boca para que dejara de llover, y dejó de llover durante 3 años y medio. Y así sucedió. No llueve y no llovió. Porque cuando Dios levanta a un hombre de Dios, lo que el hombre de Dios diga, el Señor lo cumple. Por esa razón, si nosotros nos levantamos como hombres de Dios y lo llevamos a ustedes a que pongan su confianza en Yahvé, en el Creador, en el Señor de los ejércitos, y nosotros le pedimos al Señor con toda nuestra fe de que sana a los enfermitos, de que libera a los oprimidos, de que haga signos, prodigios, milagros, portentos, sanaciones y curaciones, las vamos a ver en nuestra vida. ¿Por qué? Porque somos hombres de Dios, hombres que no le servimos a los demonios, ni a la muerte, ni a los ídolos, sino que le servimos al Dios de la vida. Y por esa razón, vea qué bonita, que esta palabra que el Señor nos regala hoy se va a hacer vida en nuestra vida y la vamos a ver realizada en nosotros y en nuestras familias. Si usted hoy vino enfermo, si usted vino oprimido, si usted vino, mis hermanos, pasando por problemas, por necesidades, yo tengo que decirle, abandone los ídolos, abandone los amuletos, abandone los fetiches, abandone los talismanes, deje de darle culto a la muerte, abandone la idolatría y vuélvase al Señor, que volviéndose al Señor, el Señor lo va a sanar, lo va a liberar y va a hacer que usted viva bendecido, protegido y en la victoria de los hijos de Dios. Amén. Fuertes aplausos al Rey de Reyes y Señor de Señores, a Cristo Jesús. Y vean qué bonito esto, porque alejándonos un poco del profeta Elías, quiero centrarme en un versículo que Dios está poniendo en mi mente y en mi corazón, que está en el capítulo 11 del Evangelio de San Marcos, capítulo 11, versículo 21. Vean qué interesante, el Señor había maldecido una higuera, la higuera se había secado, al otro día la vieron seca, pero le dice al Señor, mira Señor, la higuera que tú maldijiste está seca hasta la raíz. Y entonces el Señor en el versículo 22 nos va a dar una enseñanza que la unimos con esto que estamos hablando del profeta Elías. Dice el Señor, pongan su fe en Dios. Digan conmigo, pongan su fe en Dios. ¿Usted quiere ser sano hoy? ¿Viene enfermo? ¿Quiere ser sano hoy? ¿Sí o no? Se lo repito, si usted viene enfermo, ¿quiere ser sano? ¿Sí o no? Sí. Ponga su fe en Dios. Usted viene oprimido por el diablo. Le hicieron brujería, hechicería, por X o Y motivo. La brujería, la hechicería tocó su vida, tocó su familia. Usted está siendo atacado por el demonio. ¿Usted quiere ser libre hoy? ¿Sí o no? Sí. Ponga su fe en Dios. Ponga su fe en Dios. ¿En dónde tiene puesta su fe? Si usted vino hoy aquí a este lugar a poner su fe en el hermano Demetrio, le quiero decir lo que le dijo la zorra a la burra cuando se estrellaron allá en la frontera en Estados Unidos. ¿Sabe qué le dijo? I'm sorry. Está perdiendo el tiempo. Si usted pone la fe en el padre Bernardo y usted dice, ay, ese padrecito tan lindo, esa nariz respingadita, ese cabello chinito, esos ojos verdes, ese padre está perdiendo el tiempo. Vea, yo no puedo hacer nada. ¿Sabe qué es lo único que yo puedo hacer? Pedirle la ofrenda, ya lo hicimos.
No hay nada más que hacer. Si usted viene poniendo su fe en el amuleto, en ese fetiche ahí, pobres almitas, pobres hermanitos, que los ve uno aferrados de ese amuleto, ese billete rezado en su billetera, creyendo que si carga ese billete ahí, le va a ir bien, va a tener protección. Pobrecito. Pobrecito esa almita, ese hermanito que carga esa bolsa ahí que le dio el brujo de verde, roja, negra o de cualquier color ahí, las mujeres en su cenito, los hombres en su billetera o en su cuerpo. Pobrecitos. Pobrecito aquel hermanito que cree que teniendo esa herradura ahí pegada en el dintel de su puerta, que le va a proteger del chamuco. Pobrecito. Pobrecito aquel hermanito que carga ahí una mata de sábila pegada ahí en la pared de su casa, creyendo que si tiene esa mata de sábila ahí, que le va a ir bien. Pobrecito. Pobrecito aquel hermanito que carga ese amuleto ahí, ese objeto que para que le vaya bien. Pobrecito. Y hay gente que carga una manilla roja con un azabache, un ojo en el centro, o una mano ahí que le llaman que la mano de Fátima, o el amuleto llamado el Nazar, que creen que le va a ir bien. Pobrecito. Pobrecito aquel que se amarra X o Y cosas en el cuerpo, creyendo que eso es un contra, que es una protección. Pobrecito, porque usted tiene su fe puesta en eso. Y hay gente que va más allá y no me voy a cansar de decirlo y también me vuelvo reiterativo y repetitivo, pero hay gente que va más allá y se atreven a darle culto a la muerte, creyendo que dándole culto a la muerte van a tener protección, van a ser cuidados, que la muerte va a venir por ustedes, que cuando se mueran, una cantidad de cosas que se les mete en la cabeza. Pobrecitos, pobrecito aquel que no pone su fe en Dios. Y algo que hizo Elías en el celo en el que ardía, y por eso le llamaban el profeta del fuego, no solamente porque hacía llover fuego del cielo, no solamente porque fue arrebatado en carros de fuego al cielo, sino que su corazón ardía de amor de Dios y quería que el pueblo también ardiera de amor a Dios, que quitara tu fe de los baales, de los ídolos, y lo pusieran en Dios. Y eso es lo que el Señor hoy nos está diciendo. Pongamos nuestra fe en Dios. Si usted pone tu fe en Dios, lo que desees tu corazón se va a hacer realidad. Si usted pone su fe en Dios, los anhelos más íntimos de su ser, Dios los va a hacer posibles, porque todo el que cree logra verdaderamente ver realizado aquello que desea, porque nada es imposible para el que tiene fe, pero para el que tiene esa fe puesta en el Dios de la vida. Por eso dice el Señor, pongan su fe en Dios. Y yo tengo que hacerles ese llamado hoy, mis hermanos y mis hermanas. Pongan la fe solamente en Dios. Entonces alguno me preguntará, Padre, ¿y ese cuadro que tiene ahí usted detrás de la Virgen María y ese rosario que cuelga de su pecho, Padre? Entonces, si tenemos que poner la fe solamente en Dios, ¿por qué la iglesia nos propone santos? ¿Por qué la iglesia nos quiere meter por los ojos, dicen algunas personas, a la Virgen María? Es que nosotros no ponemos la fe en la Virgen. Es que nosotros no ponemos la fe en los santos. Nosotros ponemos la fe en Dios a través de nuestra Madre Santa, la Santísima y la Purísima Virgen María. Nosotros ponemos la fe única y exclusivamente en Dios, pero confiamos en la intercesión de nuestra Madre, porque dicen los santos que no hay camino más rápido, más seguro para llegar a Jesús que el corazón inmaculado de la Santísima y de la Purísima Virgen María. Y en última, nuestra fe está puesta ¿en quién? En Dios. Vea que en la Biblia nos dice que había una familia que le faltó el vino. El vino en la Biblia significa motivo de alegría, de celebración, pero también significa prosperidad. Eso significa también el vino en la Biblia. Entonces, a esta familia se le había perdido la alegría, el motivo de celebración, de estar juntos, habían perdido la prosperidad, había entrado la escasez al interior de su familia. ¿Y qué hizo esta familia? ¿Qué hizo? ¿A quién acudió? ¿A la Virgen? ¿A la Virgen? ¿Y qué hizo la Virgen? ¿Acaso la Virgen María dijo, vengan, tráigame el agua que se la voy a convertir en vino? No, ¿qué hizo la Virgen María? Lo que sabe hacer nuestra madre, le presentó la intención, el problema y la necesidad ¿a quién? A su hijo Jesús.
Y vea qué interesante esto, porque Jesús todavía no había iniciado su vida pública. Ese es el primer milagro que hace el Señor, la autorrevelación del Señor. Y por intercesión de nuestra Madre Santa, el que el Señor obra maravillas en esta familia. El Señor, que conocía la petición que había en el corazón de su mamá, manda que traigan agua y el Señor les convierte el agua en vino. ¿Qué significa esto? Devolverle la alegría, devolverle, mis hermanos, el motivo de celebración, la prosperidad. Una botellita con agua costará $1, una botella de buen vino cuesta miles y miles, mis hermanos y mis hermanas, o 60 o 70 dólares, dependiendo de la buena botella de vino. ¿Qué quiere decir esto? Que les devuelve la prosperidad a esta familia. Pero el verdadero milagro no está en haber convertido el agua en vino. El verdadero milagro, ¿saben dónde está? En el versículo 11, donde dice: y desde aquel momento sus discípulos creyeron en él. Repítalo conmigo. Desde aquel momento los discípulos, más fuerte, desde aquel momento los discípulos, por última vez, desde aquel momento los discípulos, es decir, pusieron su fe en Dios. Pero ¿por intercesión de quién? De nuestra Madre Santa, de la Santísima y de la Purísima Virgen María. Por eso hoy, mis hermanos, para terminar, yo les digo a ustedes, si ustedes hoy quitan su fe del Padre Bernardo, quitan su fe del hermano Demetrio, quitan su fe de donde la tienen puesta, que no sea Dios, y ponen su fe en Dios, hoy vamos a ver signos, prodigios, maravillas, sanaciones, liberaciones y la gloria del Señor derramada sobre nosotros a través del corazón de su Santa Madre, la Virgen María. Amén. Fuertes aplausos al Rey de Reyes y Señor de Señores, a Cristo Jesús nuestro Señor.